Sí, soy profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente soy jefe de carrera de medicina. Dejé a los residentes hace unos años. Este es el tema que toca hoy, esa es mi declaración de posibles conflictos de intereses. Y antes de continuar, agradecer que ustedes un viernes en la tarde estén aquí presentes. Sé que hay un grupo que está virtual. Este, y esta es la cámara. No sé, bueno. Este, entonces, bueno, esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Esas son las pinturas de Louis Wayne. Em, Dicen, porque no está confirmado, que en realidad él tiene un cuadro psicótico y su dibujo va cambiando según cómo van avanzando su sintomatología, ¿no? No está confirmado, pero esa es la teoría y la hipótesis que hay, ¿no? Vamos a empezar un poco con la historia natural de la esquizofrenia y mencionando que la esquizofrenia se ha descrito los síntomas de la esquizofrenia miles de años antes. Em, Emil Kraepelin, como ustedes saben, acuña el nombre de demencia precoz, que fue el primer término que se refirió a esquizofrenia, y después Bleuler en el 11 del siglo pasado pone el término esquizofrenia. A lo largo de los años, cada vez que sale un nuevo DSM o CIE-10 está la discusión, ¿vamos a cambiarle el nombre, sí o no? Y sigue llamándose esquizofrenia con los cuadros descritos en todos ese tiempo, ¿no? Esta es la historia natural este, del cuadro de esquizofrenia. Y nosotros, en realidad, los psiquiatras, usualmente, al revés, ok, vemos el cuadro a partir de acá, ¿no? Antes de eso, ya hay una carga genética que trae la persona que va a desarrollar el cuadro. Van a haber estresores que tiene la persona que va a hacer que finalmente el cuadro se pueda presentar. Y aquí un llamado a los psiquiatras infantiles a esa detección temprana de los cuadros, ¿no? Porque vamos a ir viendo, esa detección temprana y ese tratamiento del primer episodio es clave para tratar de evitar en algo el deterioro. Y después vienen los síntomas que ustedes ya conocen, con alteraciones del pensamiento, del lenguaje, síntomas positivos, negativos, etc. Entonces vamos a empezar un poco hablando de la genética que hay. Y se ve que el desarrollo cerebral es un proceso de múltiples pasos, donde está determinado genéticamente, o sea, genéticamente ya tenemos esa determinación, pero va a estar dirigido epigenéticamente, que también puede generar los cambios, y también influenciado por el ambiente. Vemos que la heredabilidad de la esquizofrenia está en el 60-80%, que es un porcentaje que ustedes ven bastante alto. Y como ven ahí, la heredabilidad lo que mide es la variación del fenotipo, esas son las características que tiene una persona en una población debido a las diferencias de los genes, ¿no? Y no indica el desarrollo, el riesgo de desarrollar el trastorno, ¿no? Para eso se tienen que hacer estudios de familias, ¿no? Entonces, la heredabilidad ve lo que es la variación de los fenotipos según las diferencias en los genes, ¿no? Y aquí también ven que efectivamente, y una de las grandes dificultades que hay es que como que se comparten genes, ¿no? Lo que hay una debilidad en esquizofrenia que en este estudio sacó que era como el 64%, del trastorno bipolar casi 60%, pero más o menos el 50% de esos factores están en los dos trastornos, ¿no? Y por eso es que se vuelve tan difícil y hasta ahora no logramos poder identificar en realidad exactamente cuáles son los genes que están involucrados. Y aquí ya se habla un poco más de la epigenética, donde cualquier cambio de la expresión genética se presenta sin alterar la secuencia del ADN, es lo que llamamos la epigenética, ¿no? Y eso puede ser cosas del medio ambiente, ¿no? Y esta es la parte que se cree que también que es tan compleja porque estos cambios epigenéticos van a generar que haya algún cambio
y finalmente por eso hace tan complejo el poder estudiar los genes en sí. Con todo esto, este modelo estrés-vulnerabilidad que se describió hace muchísimos años, ya van a ser 50 años, cada vez se va viendo que efectivamente tiene sigue siendo vigente hasta ahora por justamente todos estos cambios, ¿no? Entonces la persona nace con esta vulnerabilidad genética, vienen todos estos cambios epigenéticos que pueden ser por hipoxia, deficiencia de vitaminas, infecciones, drogas, ahí viene el cannabis, tóxicos, cualquiera de esas cosas, y todo eso va a ver de que esta persona pueda desarrollar el cuadro, ¿no? Eh, Hace mucho tiempo a mí me lo explicaron como frasquitos con piedras. Tenemos dos frasquitos, un frasquito y las piedritas vienen a ser la parte genética, ¿no? Uno va a tener más piedritas que el otro. Después van a venir las alteraciones, los estresores que pueden ser epigenéticos o no. Aquel que tiene más predisposición genética, si le echamos agua, ese vasito se va a chorrear y ahí es cuando se presentaría el cuadro, ¿no? Entonces, pero tiene que haber esta disposición genética y tienen que haber estos estresores para que se desarrolle el cuadro. Aquí también los desafíos y acá insisten en que en realidad es bien importante que los residentes, todos los que están haciendo psiquiatría, sepan un poco más de toda la parte genética. Vienen para algunas cosas, se hacen estudios. Por ejemplo, si una persona nace con una discapacidad intelectual, probablemente van a hacer estudios genéticos para ver si ahí hay una alteración, ¿no? Ahora se está hablando también de las pruebas farmacogenómicas. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de poder mandar a hacer esas pruebas y son de utilidad, yo diría, relativa, ¿no? Te puede orientar un poco cómo metaboliza la persona y eso te puede orientar a qué cosas usar o no, pero todavía estamos muy lejos de poder hablar de medicina personalizada, ¿no? Donde voy a hacer un estudio y voy a decir, ok, esto es lo va a ser lo mejor para esta persona, ¿no? Pero sí tenemos que ir viendo porque todo esto esperemos que avance rápido. Entonces, hemos hablado un poquito de la genética y ahora vamos a hablar de los primeros episodios psicóticos, ¿no? Primero, la heterogenia es heterogénea, es compleja, como hemos ido hablando. La interacción gen-ambiente también es compleja. No todas las personas van a responder al mismo estresor de la misma manera. Unos van a ser afectados más que otros. Y también hay muchas hipótesis de qué cosa generaría la esquizofrenia. Entonces, ya hemos visto que hay esta parte de la habilidad que en el 60-80%. La persona que tiene un familiar afectado tiene 8 veces más chance, más riesgo de poder hacer. Hay como 120 variantes que se han ido estudiando que van a hacer los cambios en la organización sináptica, la diferenciación y la transmisión. Y grandes estas partes son variantes de riesgos comunes, o sea que son bastante comunes, y más bien un porcentaje menor son de variantes raras. Y justamente porque hay tantas de estas variantes es lo que hace difícil que podamos identificarlo, ¿no? Ayer leí en realidad fue en el periódico, que han encontrado un nuevo tratamiento para el Huntington. No sé si ustedes leyeron la noticia, pero es un tratamiento donde van directamente a tratar el gen. Es una infusión intracraneal de es como un virus así que altera el gen que en algún momento generaría el Huntington para que la persona no produzca Huntington. Es un gen. Acá eso sería casi imposible porque no hemos logrado identificar finalmente cuáles serían los genes. Entonces, va a haber ese genotipo con la persona que tiene toda esta sensibilidad que ven ahí que pueden ser variadas y finalmente esto va a llevar a esta alteración que va a llevar a que se genere el cuadro, ¿no? Nosotros nuevamente estamos aquí abajo, ¿no? Este nuevo tratamiento para Huntington está yendo acá a tratar de cambiar la parte genética, ¿no? Idealmente deberíamos de estar por acá, pero en realidad
vamos a los síntomas, ¿no? Esa es la realidad todavía en psiquiatría y en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos en general. Ok, entonces, ¿qué cosas nos podrían ayudar los biomarcadores si los tuviéramos? Identificar subtipos, esclarecer la parte fisiopatológica, identificar y caracterizar etapas, o sea, los estadiajes que en otras especialidades se dan, podemos ver los estadiajes, predecir la predisposición biológica a padecer un trastorno psicótico, explorar características biológicas comunes, identificar biomarcadores de estado versus rasgo, elegir tratamientos y predecir el curso evolutivo. Pero en realidad hay muchas dificultades, ¿no? Eso es lo que hay. En eso ayudan cuando tenemos biomarcadores, pero todavía estamos muy lejos de que eso se genere. La etiopatogenia es compleja, heterogénea. Hay una falta de conocimiento sobre las bases biológicas, en realidad, qué genera estos cuadros. Van a haber factores también de confusión en el momento que se hace el análisis, que van a generar estos. Los grupos controles no siempre son los más adecuados y pueden haber heterogeneidad en los estudios, ¿no? Los estudios de primeros episodios, esquizofrenia crónica, refractaria, van a ir variando y eso también nos hace un poco difícil poder tener biomarcadores más seguros, ¿no? La tasa de recaídas en el primer episodio psicótico es casi el 80%. Y aquí nuevamente, una vez que identifiquemos el primer episodio, es importantísimo que se trate, porque la regla es que haya una recaída, no la excepción. Y acá es otro estudio que encuentra exactamente los mismos números, ¿no? Aquí te dice más bien al revés, que van a haber el 20% de pacientes que no van a tener una recaída, pero la gran mayoría van a tener una recaída una vez que tienen un primer episodio. Entonces, no podemos predecir actualmente qué características que te dicen, este va a recaer, este no. Y eso finalmente nos lleva a tener que tratar lo mejor posible todos los primeros episodios. Que lleguen a los hospitales primeros episodios es complicado. Usualmente a los hospitales, a los institutos llegan pacientes cuando ya han tenido varios episodios, ¿no? Entonces aquí un llamado a los centros de salud mental comunitario, que en realidad ahí es donde deberían en la población ir detectando estos pacientes para tratarlos lo antes posible, ¿no? Una vez que ya han hecho el primer episodio psicótico, van a haber factores que no podemos modificar, ¿no? Que sean varones, mayor tiempo de duración, peor ajuste premórbido, mayor severidad de los síntomas negativos, que ya tengan el diagnóstico, pobreza y falta de estudios, ¿no? Pero tenemos otros factores que sí podemos modificar y eso tendríamos que ir viendo, ¿no? Tratar de evitar que sean formas resistentes, no cumplimiento, pobre conciencia, consumo de sustancias, pobre red social, ¿no? Entonces tendríamos que ir también a manejar esto para favorecer el tratamiento de los primeros episodios psicóticos. Y este es el gran problema. Cuando tenemos un paciente que ya tiene un episodio y sigue teniendo los otros episodios, su funcionalidad va a ir cayendo, ¿no? Y cada vez va a ser más difícil el manejo del paciente. Y aquí también la respuesta antipsicótica cada vez se va haciendo la respuesta más complicada y va a ser más difícil si no se trata el primer episodio y se continúa el tratamiento y los otros van a ser más difíciles de tratar, ¿no? Nuevamente acá también es esa, hay que evitar las recaídas para que finalmente la respuesta antipsicótica sea mejor. ¿Cuál es el problema? Cada vez que hay unas recaídas, va a haber una pérdida de tejido cerebral, mayor riesgo de que se convierta en un trastorno crónico, mayor deterioro clínico, presencia de síntomas residuales, resistencia al tratamiento, puede haber conductas autoagresivas, mayor mortalidad y morbilidad y mayores costos económicos, ¿no? Entonces, nuevamente, es bien importante el manejo temprano. Y aquí también la descontinuación del tratamiento de psicótico lleva a que hay una
mortalidad más elevada, ¿no? Usualmente mortalidad elevada a problemas cardiovasculares o mortalidad elevada a suicidios, ¿no? Entonces, no solo el cuadro va a ser más severo, sino que esta persona que no recibe un tratamiento continuo va a tener más chance de morir por esto. Entonces, ¿qué cosa tenemos que ver en los tratamientos ideales en los primeros episodios psicóticos? Que debe ser precoz, debe ser personalizado, debe ser especializado e interdisciplinario. Entonces, debemos tener todo eso en cuenta para poder manejar estos primeros episodios psicóticos. Y según la fase, uno va a ir insistiendo en las cosas de cada fase, ¿no? Primero prevenir el daño, en la estabilización, apoyar al paciente a adaptarse, en el mantenimiento, mejorar su funcionamiento, en la recuperación, tratar comorbilidades, minimizar el riesgo de recaídas, tratar efectos secundarios. Entonces es algo que constantemente tenemos que ir manejando paciente que tiene estos cuadros psicóticos. Criterios para elección de un tratamiento. En eficacia son casi todos iguales, excepto clozapina. Clozapina no ha perdido su reinado desde que salió. Sigue siendo el antipsicótico más eficaz, pero con todos los cuidados que sabemos que tenemos que tener y todas las indicaciones que tiene. Tolerabilidad, ahí viene la gran diferencia probablemente entre uno y otro. Si tiene comorbilidades, si hay posibles interacciones y también la conciencia de enfermedad, ¿no? Aquel que no tiene conciencia de enfermedad probablemente va a tener que ir a un depósito y sería mejor para que pueda cumplir con el tratamiento. Entonces, sí. Entonces, la eficacia, como iba diciendo, es similar entre la mayoría, excepto cloza. La mayoría de diferencias son los efectos secundarios y hay unas altas tasas de respuesta clínicas a los antipsicóticos y la mitad de dosis diaria, estamos hablando de una población, ¿no? Los guías de la práctica clínica usualmente recomiendan monoterapia y los antipsicóticos de segunda generación, ¿no? Eso es lo más recomendado y es lo que probablemente se hace también, ¿no? Y todas estas intervenciones psicosociales que en pacientes de primer episodio psicótico, ¿no? Que las que ya hemos ido hablando en general. Nuevos tratamientos. Esa es la línea del tiempo de los antipsicóticos aprobados. Yo ingresé a la residencia por acá, más o menos por acá. O sea, todos estos de acá, ya los que tenemos en el mercado, he podido ver cómo han ido viniendo, ¿no? Clozapina salió en el 75, fue retirado, regresó en el 89 a nivel mundial y aquí en el país entra en el 92. Yo ingresé a la residencia en el 94. Entonces, en realidad he podido ver toda esa secuencia de los antipsicóticos atípicos que fueron llegando al país, ¿no? Vamos a hablar un poco más de los más recientes. Eh, Voy a empezar por el final y este es uno realmente nuevo. La xanomelina trospio es un agonista muscarínico que ha sido aprobado a finales del año pasado, con un mecanismo totalmente diferente, no relacionado a dopamina, no relacionado. Entonces, probablemente si va bien, y algunos estudios dicen que va a ir bien, va a empezar la segunda era con otro tipo de mecanismos, ¿no? Hasta acá eran todos antagonistas de dos. Por aquí aparecieron los agonistas parciales, y después, pero todos relacionados a dopamina, ¿no? Es recién este último el que tiene un mecanismo diferente. Creo que años estábamos esperando algo diferente, ¿no? Fue un poco más de duración y cariprazina, que son los relativamente más recientes. Cariprazina recién va a estar por entrar en el mercado, todavía no lo tenemos en el mercado. La lurasidona, como saben, es un derivado, es un antipsicótico atípico, tiene unos potentes receptores y unión a los receptores D2 y 5-HT2, también algunos noradrenérgicos, no tiene mucha afinidad a los receptores histaminérgicos,
ni receptores muscarínicos, ¿no? Y bueno, es antagonismo de receptores de 2 y 5-HT3 y tienen agonismo parcial de 5-HT1. Este perfil puede ser ventajoso, en general reducción de síntomas negativas por su alta afinidad antagonista 5-HT2A, mejoría en la cognición, que hay algunos estudios que pueden señalar eso también, mejoría en los síntomas depresivos, la somnolencia está disminuida y baja sedación, aumento de peso, efectos colinérgicos, baja o nula afinidad a receptores muscarínicos e histaminérgicos, ¿no? Entonces, ese es el perfil que tiene lurasidona. ¿Qué es lo que sí hay que tener mucho cuidado? Es darlo con los alimentos. El darlo con los alimentos va a aumentar la absorción 2 a 3 veces mayor, ¿no? Entonces, eso es de los fármacos que es bien importante que se señale que debe darlo después de los alimentos, porque si no la absorción baja muchísimo, ¿no? Entonces, eso a tenerlo en cuenta. Esos son los datos de la concentración plasmática. La lipoidía media es 18 horas, tiene 2 metabolitos activos y 2 inactivos, y el estado estable se alcanza más o menos en 7 días, ¿no? Que es más o menos lo que uno espera de estos antipsicóticos. La dosis recomendada para esquizofrenia es la que ven ahí, entre 40 y 160 miligramos al día. También está aprobado para trastorno bipolar con unas dosis menores. Y ahora vamos a hablar un poquito de la cariprasina. La cariprasina es un derivado de piperacina, es un agonista parcial de los receptores dopaminérgicos D2 y D3 y de los receptores serotoninérgicos también. Es un antagonismo 5-HT2B y 2A de los receptores histamina y también de los receptores de histamina, y no se usa a receptores colinérgicos y presenta una baja unión a los receptores 5-HT2C y alfa-adrenérgicos, ¿no? Es como esto, un agonista parcial en comparación con el aripiprazol y brexiprazol, que también son agonistas parciales. Ese tiene mucho más alta afinidad a receptores de 3. Esta actividad dopaminérgica baja genera este agonismo parcial, y más bien cuando hay una actividad dopaminérgica alta actúa como un antagonista, ¿no? Es el famoso, abre la puertita o cierra la puertita dependiendo cómo está la actividad dopaminérgica, ¿no? Y los receptores de estrés están localizados sobre todo en las áreas que ven ahí, en el sistema límbico, hipotálamo, el área tegmental ventral y la sustancia nigra, y esto generaría que podría tener una actividad procognitiva, como más adelante vamos a ver en un estudio que se hizo con 32 antipsicóticos, ¿no? El agonismo parcial de los autorreceptores presinápticos, también la sustancia negra van a desinhibir la parte de dopaminergia, y esto va a llevar a que tengan menos efectos secundarios y los efectos beneficiosos también, ¿no? La actividad agonista parcial sobre los receptores 5-HT1A podrían contribuir a los efectos antidepresivos, y con un bajo potencial de inhibición de la transmisión dopaminérgica en el estradiol, una incidencia de síntomas de extrapilabilidad más baja que otros antipsicóticos, ¿no? Esas son más o menos las diferencias que podemos tener con otros antipsicóticos. La absorción vía oral es independiente a los alimentos. El metabolismo es más 3-4 y menos 2-6. Su tiempo de vida media de eliminación es 2-4 días, y tiene metabolitos activos donde su tiempo de vida de eliminación es de 1 a 3 semanas, ¿no? Y eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque alcanzar el estado estable puede demorar mucho tiempo en este fármaco. La otra ventaja es que uno puede, digamos, no deja de tomar una dosis y todavía va a tener, si no toma una de las tomas, ¿no? Estas son las dosis recomendadas para esquizofrenia, es de 1.5 a 6 miligramos. También está aprobado para los otros trastornos que ustedes ven ahí, para trastorno bipolar, manía y trastorno bipolar depresión, con dosis diferenciadas, menos dosis cuando estamos hablando de depresión. Y también está aprobado para depresión con tratamiento coadyuvante, ¿no? Donde también es de 1.5 a 3. Entonces, eso van a ser para cariprasina. Lo que tenemos que tener cuidado, y creo que así cuando se lance hay que tener mucho cuidado en el lanzamiento, sobre todo en la titulación, ¿no? La idea es ir subiendo lentamente, empezar en 1.5 miligramos,
puede aumentar, acá te dicen el día 3, en el día 2, perdón, 3 miligramos, pueden ser esto más lento dependiendo de cómo va respondiendo y no se recomienda una dosis mayor a 6. Esto es un estudio de un grupo de expertos donde se reúnen y comentan cómo inician el fármaco. Y aquí tenemos que es el inicio rápido, lo recomiendan si el paciente está hospitalizado, justamente para poder manejar mejor los efectos secundarios, que como supondrán, acaticia es uno de ellos. Y aquí pueden subirlo definitivamente más rápido y pueden llegar en una semana a la dosis de 6 miligramos, pero que debe ser mucho más lenta si en realidad encuentran efectos secundarios, ¿no? Y aquí recomiendan que es 1.5 miligramos cada 3 días el aumento, no un día y al día siguiente subir a 3, ¿no? Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado. La titulación lenta probablemente es la más recomendable y la titulación lenta es mejor si se van a manifestar efectos secundarios, ¿no? Y los pacientes vulnerables hay que tener mucho cuidado. Ya les dije en qué año entré a la residencia, he visto muchos lanzamientos, he visto un lanzamiento de la risperidona, no sé, ¿saben? Cuando salió la risperidona, las dosis recomendadas eran entre 8 y 12 miligramos, para aquellos que vivieron esa época. Ahora sabemos que es 4 y 6 porque los efectos secundarios eran bastante grandes, ¿no? Otro de los lanzamientos que vi fueron justamente el aripiprazol, ¿no? Donde nace para pacientes con esquizofrenia y la recomendación era 15 y 30 miligramos, que son dosis bien altas con una titulación rápida. El gran problema es que los pacientes tenían efectos secundarios y se habían que retirarse. Y después ahora el espacio de aripiprazol es más como tratamiento coadyuvante de depresiones refractarias, a dosis muy pequeñas, ¿no? A dosis en realidad bastante pequeñas. Entonces, algo que tenemos que tener cuidado cuando probamos estos nuevos fármacos es ver y justamente los efectos secundarios y tener una titulación idealmente más lenta. Y aquí también este panel de expertos recomiendan sus dosis dependiendo de los problemas que pueden tener los pacientes. Y si están en primer episodio van hacia dosis más bajas. En los cuadros más severos ya van hacia dosis más altas de 4.55 o pacientes agitados. Entonces, ellos también hacen su secuencia y cómo van regulando la dosis dependiendo también de la severidad del cuadro del paciente. Okay. Ya. Y llegamos a este estudio bastante interesante del año 19, relativamente nuevo, donde comparan a 32 antipsicóticos de uso vía oral para el tratamiento de la esquizofrenia, esos famosos revisiones sistemáticas con metaanálisis de red, el que Cipriani fue uno de los primeros en lanzar sus... ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo el mundo? Ok, ya. Me he puesto la red, que es bien bonita. La red es cuando ponen todos los antipsicóticos que han probado, las bolitas de cada antipsicótico es la mayor cantidad de estudios que tiene, y después todos los cruces que hay, ¿no? Y lo que hace es que si este no se ha cruzado con este, pero este se ha cruzado con este, pueden hacer la relación entre los que no se han cruzado directamente, ¿no? Son estudios bastante interesantes y tratan de comparar todos los antipsicóticos que hay sin que necesariamente haya habido un digamos, hecho estudio con este antipsicótico específicamente, ¿no? Ya, entonces, hmm, he resaltado solo tienen que ver los resultados. Voy a ver de acá cómo se ve los resultados, ¿verdad? Ya, ok, ya. No esperaba que vieran directamente los numeritos.
Es en ese estudio, esos 32 antipsicóticos, estos son los síntomas generales, ¿no? Esto de acá va a favorecer al antipsicótico, de esta línea para acá, y de aquí para allá favorece el placebo, ¿ok? Entonces vemos que lo que decíamos, todos los antipsicóticos que están en el mercado o han estado en el mercado son eficaces, porque si no, no estarían en el mercado, ¿no? Eh, Todos relativamente bien, closa la cabeza, como lo que ya sabíamos, ¿no? Aquí está el Lurasidone y acá está Cariprazina, ¿no? Con todas unas buenas respuestas. Estos son los síntomas positivos también, em, y ven cómo también todos son efectivos en general, ¿no? Aquí hay uno que no es efectivo, y es la levomepromacina, ¿no? Que en realidad sabemos que no tiene acción antipsicótica, ¿no? Entonces estaba justo en la línea del placebo. Esos son los síntomas negativos, y no sé si esto les tapa. Mm, Les tapó, no, creo que les tapa a ellos esto. Ay, perdón. Debí de preguntar antes, ¿no? No han visto nada, no han visto todo este pedazo de acá. Uy, ya. Disculpen. Recién me doy cuenta ahora que casi terminando, pero bueno, ahí ya está. Ya, sí se está. Ya. Entonces, esos son de los síntomas negativos. Cariprazina está acá y Brasidona acá. Y esto interesante en los síntomas depresivos, ¿no? Como vemos que cariprazina se ubica en una posición bastante favorable si estamos hablando de los síntomas negativos, síntomas depresivos en los pacientes con esquizofrenia, ¿no? Ok. Estas son todas las causas de descontinuación y eso quiere decir que más cerca al placebo es mejor, ¿no? Y vemos que cariprazina está por acá y lurasidona por acá, y ahí ven toda la lista de antipsicóticos, que obvio la descontinuación también favorece hola, también favorece a los antipsicóticos, no van a descontinuar los que están tomando el placebo, definitivamente hay pocos. Ok. Esto es en ganancia de peso. También, mientras más cerca al placebo está mejor. Ciprasidona todavía está por encima el problema es que Bioral también tenía el problema de absorción y por eso ya salió del mercado, ¿no? Eh, entonces tenemos Lurasidona bien ubicado, Cariprazina también, y aquí vemos Closa ya no se ubica tan bien en lo que es ganancia de peso, igual que Olancia, ¿no? Acaticia vemos acá, donde tenemos los típicos que están por aquí abajo, ¿no? Trifluoperazina, y aquí vemos también estos fármacos que también tenemos que tener un poco cuidado cuando estamos hablando de acaticia, que ya hemos hablado. Lo importante es cómo se titula. Si uno titula lentamente, el chance de que el paciente tenga efectos secundarios es mucho, mucho menor, ¿no? Esto en relación a sedación. También son los fármacos. Closa está abajo, como supondríamos. Olance está por acá. Yo lo hubiera puesto más abajo, pero eso es lo que sale en los estudios, no es lo que a uno le impresiona, pero sale ahí. Y tenemos cariprazina, que también genera poca sedación, y la residona está más o menos en la mitad. Y ahora hablar brevemente de este famoso fármaco, Sanomelina Trospio. Recientemente aprobado, en realidad a finales, bueno, ya como un año, ya hay un año, hemos estado en, ya, uf. Y tiene una afinidad por los receptores muscarínicos, es un agonista muscarínico, esa es la sanomelina, y el trospio es un antagonista muscarínico. Ustedes dirán, ¿por qué están haciendo esta mezcla? En realidad lo que se busca, el efecto, es de la sanomelina, pero generaba muchos efectos secundarios.
Entonces pusieron este antagonista muscarínico periférico para tratar de contrarrestar los efectos secundarios que generaba este agonista muscarínico. La ventaja del trospio es que no cruza barrera hematoencefálica, entonces no va a generar esa parte cognitiva que te generaría si cruzaría la barrera hematoencefálica, ¿no? Realmente un mecanismo nuevo. Haciendo la búsqueda para esa presentación me lo encontré. Tengo que confesar que no lo había leído antes, pero creo que ahora sí tenemos que ya darle más, buscar un poco más y uno va a encontrar que ya hay artículos, todos de este año, no hay artículos anteriores, donde te hablan del mecanismo, hay 3 estudios controlados contra placebo, donde se ve que tiene una muy buena respuesta y dicen que esto podría ser un gran cambio también para los pacientes, básicamente por la parte cognitiva, ¿no? Es un procognitivo importante y eso para los pacientes con esquizofrenia es sumamente importante. ¿Ya? Todo bien. Ya estoy terminando. Ya. Entonces, en este estudio de 5 semanas, el, el fármaco activo 48%, casi 50% de respuesta, el placebo solo 22%, con un NNT de 4, que es un NNT bastante bueno. Los efectos secundarios esos fueron los más frecuentes y no encontraron una diferencia significativa de síntomas extrapiramidales con el placebo, ¿no? Entonces estaríamos viendo efectivamente un fármaco nuevo. Y quiero terminar con esta frase de Stahl, donde menciona que el arte de la psicofarmacología deriva de la ciencia psicofarmacológica, pero requiere de conocimiento, de buen juicio, eso lo ponemos nosotros, y experiencia para trasladar los hallazgos de los ensayos clínicos de una droga nueva a la práctica clínica. Y eso sí es bien importante, ¿no? Van a lanzar fármacos, nos encantaría que lancen muchos fármacos, pero ahí tenemos que ver, probarlos, ir viendo los artículos que salen, porque así como unos salieron con más dosis de la que en realidad era necesario, otros de repente salieron con menos, entonces esos son los artículos que también en la vida real cuando se usa el fármaco, que son los que nos van a servir también para poder manejar mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Silvana. Seguidamente vamos a dar curso a la ronda de preguntas. Si hubiera alguna pregunta en el público. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Excelente ponencia. Mi pregunta es acerca de su experiencia clínica en cuanto al manejo de la lurasidona. ¿Cómo le ha ido en su experiencia clínica? Lo cierto es que lo uso más para trastorno bipolar que para pacientes con esquizofrenia. Actualmente estoy haciendo docencia en la práctica privada, entonces el chance de ver pacientes con esquizofrenia es mucho menos, pero sí con las dosis sí que hay que ir viendo, ¿no? Probablemente ustedes tienen más experiencia con pacientes con esquizofrenia y lurasidona. ¿Lo tienen y lo usan para pacientes con esquizofrenia? ¿Y qué tal? ¿Ah? Acaba de llegar, o sea que están generando la experiencia y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y después ya ustedes van a presentar su experiencia. Entonces vayan juntando. Se acaba de llegar y eso es la primera presentación que tuve yo hace un montón de años fue de 14 pacientes con clozapina que había visto cuando era R3 de psiquiatría. Y fuimos juntando y eran 14, entonces si recién ha entrado la lurasidona, vayan juntando información, vayan haciéndoles escalas y el próximo congreso van a ustedes estar presentando sus datos, ¿no? Entonces ahí tomen nota, sí. Pero en general es un buen fármaco, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. ¿Tenemos alguna pregunta en el chat? Listo, muchísimas gracias. Gracias, doctora Silvana. La despedimos con un voto de aplausos. Doctora, le vamos a hacer entrega de su certificado, para lo cual invito a la doctora Jessica Reynoso